Hola, buenos días. A continuación vamos a hablar sobre los arrancadores electrónicos de motores o arrancadores suaves, arrancadores progresivos, soft starter, arrancadores estáticos. Bueno, tiene una amplia gama de variedades de nombres, como tenemos aquí el ejemplo. Aquí tenemos un par de arrancadores, uno de Siemens y otro de marca Schneider, y vamos a ver un poco cómo funcionan y cómo afectan a los motores. Bueno, lo primero de todo vamos a empezar con una pequeña introducción de electrónica. El elemento con el que vamos a poder hacer el arranque electrónico es es un triac, pero para eso primero vamos a ver lo que es un SCR, cómo funciona. Esto es un componente que se comporta como un diodo, tiene un ánodo y un cátodo, es decir, que la corriente en sentido contrario de cátodo a ánodo no puede circular, solo puede circular de ánodo a cátodo, pero además viene condicionado por lo que pasa en la terminal G, que se llama gate o puerta. Es decir, si el voltaje que hay entre A y K es positivo y lanzamos un pequeño disparo significa una pequeña tensión suficientemente grande para producir la polarización del dispositivo y hacer que empiece a circular, entonces el dispositivo entra en conducción, con lo cual podrá circular del ánodo al cátodo cuando sea la tensión positiva y se haya producido el disparo, y circulará hasta que la corriente se convierta en cero y entonces el elemento entra en corte y tendremos que volver otra vez a producir las condiciones de tensión positiva y disparo para que se vuelva a producir para que pueda volver a conducir. Así que, bueno, la aplicación que tenemos típica de esto es lo que es el regulador de continua. Entonces tenemos una corriente de continua rectificada y lo que hacemos es hacerla pasar a través de un disparador, entonces de un SCR. Entonces lo que hacemos es disparamos el gate, pues una vez ha pasado por cero, tenemos un ángulo de disparo que puede ser entre 0 y 180 grados. Entonces, cuanto más tiempo tarde en disparar, menos tiempo conduce y por tanto su valor promedio es inferior. Entonces, bueno, aquí tendríamos como quedaría la onda rectificada. Algunos momentos sería 0, otras veces sería positivo, pero semi-senoidal. Con esto lo que conseguimos es hacer que la tensión de entrada pase a reducirse a un valor entre un 0 y un 100% de la entrada. Podemos reducirlo hasta 0 o como queramos. En la práctica, lo que hacemos nosotros con los arrancadores electrónicos es utilizar un componente que es como si fuera dos SCRs, lo que llamamos un triac. Es decir que tenemos una corriente alterna senoidal y lo que hacemos es producir los disparos, como hemos dicho antes, con un ángulo de disparo a partir del paso por cero regulable por un circuito de disparo, y en función de cuanto más o menos tiempo tardemos en disparar desde el paso por cero, fijaros que esto se va repitiendo, este ángulo en cada paso por cero, la tensión que pasará será inferior. Esto lo que permite es fabricar un regulador de tensión de corriente alterna que lo que hace es reducir la tensión eficaz que pasa por el circuito sin modificar la frecuencia. Esto es importante, la frecuencia la mantiene constante. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de si quisiéramos hacer con un triac y una bombilla incandescente una regulación, pues tendríamos el típico dimmer de una vivienda. Por ejemplo, aquí tenemos una bombilla incandescente, tenemos aquí un componente que lo que hace es, en función de el ángulo de disparo, la tensión que pasará será mayor o menor. Y regulamos con eso la luminosidad de la lámpara. ¿Vale? Bueno, esto sería un ejemplo monofásico, pero que nos servirá para comprender cómo funciona un circuito de este tipo. En este caso, el dimmer o el regulador de tensión para una bombilla incandescente lo que utiliza es un circuito de disparo compuesto por un condensador y una resistencia variable, que lo que hace es que tarda, o sea, según la resistencia y el condensador, el tiempo de carga es mayor o menor, y cuando alcanza cierto valor atraviesa un componente que mantiene una tensión de pico, una tensión de paso fija, y permite que se dispare o no el elemento más pronto o más tarde, según el tiempo de carga del condensador. En este caso el circuito de disparo sería muy básico, pero vamos a ver que se puede. En el caso de los arrancados electrónicos, lo que tendremos son circuitos de disparos un poquito más complicados que no vamos a entrar a visualizar. Bueno, siguiendo con la teoría, lo que tenemos es que normalmente lo que se hace para hacer una regulación, bueno, una posible combinación sería, en vez de utilizar un triac, se debería utilizar 3 triacs que lo que hagan es dejar pasar parte de la onda senoidal de cada una de las fases al motor trifásico asíncrono.
de forma que le va a llegar la misma frecuencia pero con un valor de tensión inferior. ¿Eso qué va a producir en la forma de la regulación del motor? Lo que va a hacer es que su curva de par motor, en este caso, si el ángulo de disparo es 0, llegará al 100% de la tensión, y conforme vamos reduciendo la tensión, se va reduciendo proporcionalmente la curva de par, manteniendo el punto de sincronismo y todo lo demás, la forma de la onda. O sea que básicamente lo que hacemos es una reducción de par debido a la bajada de voltaje y por consecuencia una reducción de intensidad. Entonces, bueno, pues esto es una forma de hacer un regulador de par de un motor, pero también lo que nos va a servir es para el arranque. En este caso, nosotros cuando hacemos un arranque progresivo, lo que pretendemos es justamente eso, reducir la intensidad del arranque, y en vez de hacerlo cuando tenemos métodos progresivos discretos a saltos, lo que hacemos es hacer una rampa continua. Entonces, a partir del momento que nosotros deseemos arrancar, se produce un incremento progresivo de la tensión. Repito, solo de la tensión, en este caso la frecuencia no se ve afectada, hasta llegado a un punto en el que la tensión alcanza su valor máximo y se mantiene constante y se hubiera producido el arranque. Bien, esto más o menos es un poco la teoría de cómo va a hacer que funcione un arrancador estático. Ahora vamos a pasar a ver en la práctica cómo funcionan los arrancadores reales. Bien, si cogemos, por ejemplo, el manual de este arrancador, el Siemens Sirius 3R, lo que viene a decir, bueno, un poco de teoría, es que si hacemos un arranque directo, la intensidad tiene esta forma a lo largo del tiempo. En cambio, si hacemos un arrancador suave, fijaros que la corriente se ve reducida, a costa, como hemos dicho, de reducir el par nominal. Del par nominal al par que tendría durante el arranque. Entonces, bueno, veríamos que hay una reducción considerable con respecto. Fijaros que la intensidad nominal es esta sería la que va a sufrir durante el arranque y esta es la que sufriría si no tuviéramos el limitador de corriente o el arrancador progresivo. Bueno, al grano. En este caso, este arrancador, fijaros que aquí tenemos el dibujo interno. Tenemos por un lado dos diags, la tercera fase va directa y luego a cada uno de los diags le ponteamos una especie de contacto. ¿Esto por qué es? Pues bueno, porque durante el proceso de arranque vemos que el ángulo de disparo se va haciendo cada vez más pequeño, de forma que cada vez le vamos aplicando más tensión, y cuando se alcanza el valor máximo, entonces para evitar que haya pérdidas por calentamiento, cada vez que se polariza, cada vez que entra en corte de conducción, el diag tiene un gasto energético, entonces lo que se hace es cerrar este contacto y por tanto se puentea. Entonces lo veremos que en el arrancador aparecerá el piloto diciendo que ya está bypaseado porque ya se ha producido el arranque. Lo que, insisto, en este tipo de arrancadores solamente son bifásicos, es decir, solo se controlan dos fases. La tercera fase se conecta directa. De esa forma se reduce un poco, se simplifica el elemento, pero veremos que también tiene sus limitaciones. Bueno, aquí tenemos el arrancador y vamos a ver primero cómo se conectaría. Por un lado tenemos la parte de fuerza, la alimentación, que es L1, L2 y L3 que viene de la red, y la salida, en este caso T1, T2 y T3, que irían a las bordas del motor. Eso en cuanto a la parte de fuerza, y en cuanto a la que, como vemos, bueno, aquí tenemos un pequeño dibujo que muestra que es un arrancador bifásico. En la tercera fase está conectada directamente. Y en cuanto a la parte de mando, tenemos que entre A1 y A2 le conectamos una tensión entre 110 y 160 voltios, hemos cogido en este caso fase neutro, y luego un contacto que lo cogemos externo para arrancar y parar el motor. Y por otro lado tenemos en el frontal que podemos regular tres cosas, tanto el tiempo de arranque como el par inicial como el tiempo de aceleración. Bueno, esto es así porque en la práctica las rampas de aceleración no empiezan desde el punto cero, sino que empiezan desde un punto de tensión de arranque parametrizable con el cual aplicar un par inicial para el arranque. De forma que no empieces que le pegas como una especie de golpe inicial para facilitar el arranque. Luego, entonces tenemos por un lado, este es el parámetro de tensión de arranque parametrizable para el par de arranque, y por otro lado el tiempo de arranque parametrizable. Y luego por último lo que vamos a hablar es el tema de la parada. Estos elementos también permiten hacer rampas de aceleración, o mejor dicho, rampas en las que le vamos quitando la fuerza poco a poco y hasta que directamente se la quitamos del todo. ¿Vale? Vamos a ver entonces cómo funcionaría si nosotros le damos tensión al dispositivo. ¿Vale? En este caso está alimentado,
pero el motor está parado. Cuando le damos al arranque, empieza a subir la rampa de aceleración, vemos que está parpadeando, lo cual significa que cada vez le está aplicando más tensión, y ahora significa que ha llegado a la tensión máxima y ha bypaseado los triacs, ¿vale? Ahora la tensión va directa. Y en el momento que le quitamos tensión, vemos que también empieza un proceso de aceleración que, bueno, tarda unos segundos parametrizables. En este caso hemos puesto 5 segundos de arranque y 5 segundos de parada. Y de tiempo y de porcentaje de tensión, pues un par inicial de un 40% más o menos, según la ruedecita. ¿Vale? Lo compramos otra vez, arrancamos, se inicia el proceso de arranque del motor, bypaseado, y así quedaría funcionando indefinidamente hasta que hacemos el frenado progresivo. Fijaros que si nosotros le colocamos una parada de 0 segundos, lo que hace directamente es quitar tensión del todo. ¿Ves? Es instantáneo. Visto desde otro ángulo, vemos como la mecánica que sufre el motor es mucho más suave que si le hacemos un arranque directo. El arranque es progresivo y en vez de arrancar de golpe, arranca cada vez con mayor tensión. En cambio, si optamos por hacer un arranque directamente de la red, vemos que el proceso de arranque es, pues eso, un golpe que pega muy fuerte porque arranca de golpe. Y eso también se ve repercutido en la intensidad de arranque. En cuanto a otros arrancadores estáticos, pues vemos, por ejemplo, el de la marca Schneider, el Altivar 01, que tiene pues los mismos 3 parámetros básicos regulables. Tiene la conexión, en este caso tenemos 3 bordas para hacer conexión a 2 hilos o a 3 hilos. Tenemos un relé externo también con el que podemos determinar cuándo he arrancado y parado. Pero bueno, el funcionamiento en principio es muy similar. No tendría mucha dificultad. En este caso, cogeríamos el manual, pero veríamos que lo que hace es algo muy parecido a lo que acabamos de comprobar con el otro arrancador. Y bueno, en cuanto a otros arrancadores, pues por ejemplo tenemos un ejemplo, a ver, aquí tenemos de otra marca, en este caso los de SMC3. En este caso esos arrancadores son arrancadores que son como dice el manual, son arrancadores de 3 fases. ¿Qué ventajas tiene en principio un arrancador de 2 fases con un arrancador de 3 fases? Bueno, la ventaja fundamental es que cuando tenemos un arrancador de 3 fases, lo que podemos hacer es conectar, en vez de el motor directamente o sea, como vemos aquí, de la alimentación al contacto, al automático general, y atravesamos y llegamos al motor. En este caso, si este motor se conecta en delta, es decir, en triángulo, entonces la posibilidad que podemos hacer es coger y conectar lo que se llama el montaje 1 partido raíz de pi, es decir, alimentar directamente de la red a una parte del motor cuando tiene que estar conectado en triángulo, y por otro lado hacer pasar la otra parte a través del arrancador y al motor. De esta forma, ¿qué conseguimos? Conseguimos que la intensidad que pasa por dentro del arrancador es la que pasa por los bobinados, es decir, la intensidad de fase, que por ser triángulo es raíz de 3 veces menor que la de línea, lo cual permite para motores muy grandes dimensionamientos de arrancadores más pequeños, es decir, necesitaríamos un arrancador de, en principio, la intensidad de fase del motor, no la de línea, es decir, raíz de 3 veces la nominal. Bueno, sería un ejemplo de la diferencia entre un arrancador con 3 fases a un arrancador con 2 fases. Hay que decir que el arrancador de 2 fases, este montaje no se puede hacer, está prohibido porque tenemos una línea que está permanentemente alimentada por ambos lados, porque está puenteada. Bueno, quería también enseñaros algunas variantes de lo que estamos viendo de arrancadores estáticos. En este caso, esto por ejemplo es bueno, lo llama Motor Controller Direct Online, eso es para un arranque directo. Entonces, si miramos el componente, dice, uy, esto se parece bastante a un arrancador estático, tiene una bobina de arranque y los 2 triacs, el grupo de triac bifásico para poder
alimentar el motor. Lo que pasa es que, bueno, para empezar vemos que tiene unas aletas de refrigeración enormes y, bueno, esto en principio, si cogemos y miramos el manual, lo que hace es sustituir a lo que es un contactor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la conexión y, bueno, lo que vais a ver es que lo que hace es arrancar directamente el motor como si de un contactor se tratara. La diferencia fundamental es que el contactor, bueno, pues necesita partes mecánicas que se van moviendo, con lo cual pues tenemos el número de ciclos limitado. En cambio, con un contactor de estado sólido, en este caso, pues el arranque es instantáneo porque no hay partes móviles y podemos hacer muchos más ciclos. Esto es un ejemplo de pues otra de las aplicaciones que tenemos con variantes de lo que es un arrancador, en este caso un contactor de estado sólido. Bueno, y con esto tenemos un poco concluido el tipo de aplicaciones que nos podemos encontrar más básicas con este tipo de tecnologías que están un poco todas interrelacionadas. Bueno, existen variantes, insisto, de este tipo de tecnologías. Existen pues algunos elementos de estado sólido que también regulan la intensidad, o por ejemplo que permiten calcular el par que está produciendo y hacer una regulación de par, o por ejemplo pues también sirve como elemento de control térmico. Cuando la intensidad que pasa es muy elevada, pues corta el dispositivo. Bueno, existen variantes, pero al final el principio de funcionamiento es el que tenemos que tener claro, que es eso, un banco de triacs que lo que hacen es recortar la onda, con el cual mantienen la tensión constante y regulan el voltaje, y a partir de ahí, pues entendiendo cómo funciona el motor asíncrono trifásico, entendemos qué posibles aplicaciones tenemos. Bueno, y con esto concluimos el tema de los arrancadores estáticos y variantes.